donde las historias de lucha y determinación resuenan con mayor fuerza, Empresarios USA llega en su primer capítulo para presentarles la inspiradora travesía de Argenis Gamba, una inmigrante colombiana que ha logrado transformar la adversidad en su motor de cambio. Y es que su vida ha sido marcada por desafíos y pérdidas. No solo ha enfrentado obstáculos, sino que ella los ha usado como peldaños hacia su éxito, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y empoderamiento para todos aquellos quienes comparten su mismo camino del emprendimiento. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles y oscuros, la luz del espíritu humano puede llegar a brillar aún más con intensidad. Bueno, este lugar para mí es todo. Pues aquí fue donde inicié, es donde vengo, donde cada mañana llego con la alegría para entregar un producto que le va a servir a una persona. Y lo hago con todo mi agrado. Dicen que soñar no cuesta nada, pero cumplir las metas sí. Y eso es algo que Argenis Gamba lo tiene muy claro. Por eso trabaja arduamente para convertir sus sueños en realidad. Si me tocaba ir a lavar baños, pues lo tenía que hacer. Criada en el llano colombiano, está acostumbrada al trabajo duro, a la disciplina y el esfuerzo. Soy hija de padres campesinos y mi infancia fue en fincas. Estudié. Lo único era que mi padre siempre veía la importancia de que en sus hijos deberían estudiar, entonces él siempre quiso que termináramos, bueno, el colegio en su momento. Ya después me caso, la verdad muy joven, de 18 años, y viví con mi esposo 12 años porque él muere, también muere mi mamá, y mi padre había muerto a los 24 años. Cuando mi esposo muere, yo tenía una niña de 40 días de nacida, y ahí quedó sola con 29 años y 3 niños. Soy la mayor de los tres. Cuando mi papi fallece, yo tenía 12 años. Estaba pequeñita, sí. Mi hermano tenía 6 años y mi hermanita pues 40 días de nacido, que ella sí no lo pudo conocer. Son momentos muy difíciles. Recordar eso, o sea, yo trabajaba para un municipio, era auxiliar, trabajaba como secretaria en el área de finanzas. Y sí, mirar, ellos me acompañaron al entierro, al sepelio de mi madre, y al mes y medio pues estábamos enterrando a mi esposo. Entonces sí, algo que me queda muy marcado, pues como en la iglesia donde estábamos en el sermón, es con mis 3 niños que lloraban en ese momento, y sentir uno ese dolor es muy fuerte. Me imagino que en ese momento tuvo que haber pasado, o sea, tuvieron que haber pasado muchas cosas por la cabeza de ella. Y una de esas cosas es de pronto mirar qué iba a hacer con 3 niños. Es que como, digamos, la muerte de mi esposo fue así como en un abrir y cerrar de ojos, pues obviamente sí, había mucha pregunta dentro de mí, que es ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me sucede a mí? No hay explicación. Y cuando la gente se acerca y le da a uno el pésame, o sea, una cosa es sentirlo uno, ¿verdad? Exactamente lo que sucede dentro de uno. Pero pues también miraba a mis hijos. Imagínate una niña de 40 días de nacida. Entonces uno dice, pues esto hay que salir adelante. Hay que tomar la iniciativa, ahí soy yo. Y bueno, pues ser la menor pues yo fui la más bendecida, la verdad, de los 3. Fue la que le tocó más, como vivir más comodidad. Que murió mi papá y luego la mamá de ella como casi al mismo tiempo. De pronto yo fui como la que vine como a darle un poco más de fuerza y algo por luchar, aparte de mis otros 2 hermanos. Sí, mi abuelita sí, la recuerdo mucho. Sí, y me acuerdo que ella consentía mucho a mi hermanito el del medio. Sí, él era como el consentido, yo creo. Ella muere el 28 de marzo del 2006. Estaba en embarazo. Mi hija nace el 14 de abril y mi esposo muere el 22 de mayo. O sea, eso fue todo seguido. Pues, bueno, cuando mi papi fallece a mí me dio muy duro que yo quedé como en shock.
no sabía, no, como que es que yo no sé hablar de ese, me entra el sentimiento. No, de pronto. Eh, sí. Pero en momentos difíciles, Duros. Sí, para mí sí. A mí me dio muy duro la muerte de mi papá. Que lo de mi amiga, eso fue en el momento que estábamos, digamos, posterior al sepelio de mi esposo. Me quedó muy marcada la imagen de Rubiela porque Rubiela va a visitarme a Bogotá. Nosotros, bueno, pasa el entierro de mi esposo y nos vamos para Bogotá donde una familia que me llevan como que para que pase. Pero yo no podía, o sea, era muy duro para mí. Pero ella vino a visitarme y ella llegó con sus 2 hijos y ella también había quedado viuda de 24 años, muy joven, con 2 niños chiquitos. Y ella vino y se sentó en ese sofá y me acuerdo tanto esa imagen con sus 2 hijos a los lados y yo estaba también con mis hijos. Pero yo no me podía entender ella cómo había podido salir adelante porque ella ya era empresaria en ese momento. y en ese momento nos mostramos débiles todos, o sea, lo digo yo porque tuve la misma experiencia y tenemos muy pocas opciones, o te regresas para atrás y vuelves al comienzo o definitivamente no ves hacia atrás, sino que vas hacia adelante y hay muy pocas opciones. Y las positivas, todavía menos. Y uno está en un limbo donde no sabe para dónde coger. Pero ella se dejó llevar por esa berraquera, digámoslo de esa forma, de salir adelante. Ella me dijo que ella se propuso y lo primero que hizo fue comprar su casa, la vivienda para sus hijos y adquirir unas máquinas e iniciar su propio negocio en su casa. En su relación, yo la veía muy apagadita. Ella no era así. Esas pruebas que Dios le pone a uno es para demostrar que uno sí es capaz, que uno no puede estar bajo la sombra de nadie. Entonces, uno se ve apagadito, uno se ve como que no, como que aquí el de la cabeza y el de todo es otra persona y uno no se ve muy inofensivo, muy indefenso. Pero cuando esa persona falta, de verdad que las cosas que le muestra la vida a uno es eso, hasta dónde soy capaz, yo puedo. Y la fuerza y la entereza, hasta uno se sorprende porque dice, Dios, yo hice esto y hasta acá, no. Y yo pienso que Argenis es una de esas personas que ella misma demostró y se demostró a sí misma cosas que finalmente ni siquiera uno sentía que era capaz. En cuanto a lo económico, un poco crítica en esa época el tema económico y quedó sola. Y tengo que salir adelante por mis 3 hijos. Cambió todo. Yo escribí todo, yo me puse metas claras. Escribí lo que yo quería. Primero, bueno, terminar mi carrera. Sabía que una vez terminara mi carrera y me graduara como contadora, había un giro. Posterior a eso, comprar una casa, o sea, trasladarme de esta zona y tener a mis hijos en una mejor área. Comprar un carro también. Ese era pero yo el carro lo dejé de últimas. Y voy a dejar estas como las más relevantes, ¿verdad? El carro lo dejé de últimas porque en Colombia no es como acá, que acá es obligatorio tener un carro. Allá es más un lujo. Y como lo quería yo, que era 0 kilómetros, era un lujo. Y como me proyecté, como me organicé, así mismo conseguí lo que quería. Ella desde pequeño nos había hablado sobre una lista que ella tenía, que era listas, metas que ella tenía. Una era tener su propia casa, otra era irse de viaje a algún lado, como a la costa creo que era, bueno, no recuerdo mucho, pero tenía una lista ahí que iba llenando o que quería llenar. Y pues ella soñaba en grande porque imagínate tener 3 niños, no tener universidad, irse del lugar donde se conocían y empezar a soñar. Pese a su situación, tuvo que posponer sus estudios. Sin embargo, un día recibió una llamada de la universidad advirtiéndole que podría perder los 5 semestres ya cursados si no regresaba. Entonces ahí es cuando digo, no, yo quiero ser profesional, yo quiero sacar una carrera adelante. Ella decidió pues irse para Villavicencio, empezar a superarse,
empezar a crear una vida, pues sabiendo que le iba a tocar difícil, pero una vida que era lo que ella siempre había soñado. Ella siempre había querido ir a la universidad, de estudiar. Y pues allá en unas condiciones precarias, diría, porque fue a vivir en una zona muy peligrosa con mis 3 hijos, pero era lo económico y lo que yo podía pagar en su momento. Sí, porque la zona era muy peligrosa. Drogas, robos. Iba a criar a mis hijos. Iban a estar ahí con mucho riesgo, pero siempre he sido muy convencida y muy optimista de que ahí íbamos a estar por poco tiempo. Nosotros llegamos a una casa de mi papá, que era en un barrio súper peligroso de Villavicencio. Y yo recuerdo mucho que yo en ese barrio tenía pesadillas en la noche. Yo tenía pesadillas de que entraban a la casa y nos robaban. Hablarles. Afortunadamente ellos no salían a la calle. Que yo tan pequeño intentaron explicarme a mí con palabras que podía entender. De pronto que no me relacionara con algunas personas del barrio. Nos habla mucho, nos da muchos consejos y pues sí, yo la escucho mucho a ella. Yo lo que hacía era levantarme, hacer el almuerzo, salga, llévelos en la moto. Ya salía lista para de ahí, de dejarlos en el colegio, irme para mi sitio de trabajo que entraba a las 8 de la mañana. Encomendarlos a Dios, que no se fueran a la calle, ¿sí? Y ya a las 6 de la tarde salía del trabajo para la universidad. Llegaba a esta zona 10:30, 11 de la noche y mis hijos estaban en la casa. O sea, pues he sido muy creyente en Dios. Con la chiquita, en veces me la tenía la familia de mi esposo, me la cuidaban, o sí, por días. La familia de mi esposo fue muy importante. Bueno, que yo corría en una motico, digo yo, en una moto, una FR, una Yamaha FR. Y sí, yo sí me acuerdo, claro, que mi mamá nos llevaba en esa motico. Era una moto pequeña, chiquitica, apenas cabían 2 personas y nos metíamos los 3 ahí. Es bien curioso y bien chistoso recordar eso. Pero era una moto viejita, era una moto súper viejita y chiquita y ella pues a mi hermano y a mí nos llevaba al colegio y nos recogía. Y a mí me da mucha risa recordar eso porque a mí me daba pena cuando mi mamá me llevaba en esa moto, los 3 subidos. Ahí subí a los 3 niños y en ese entonces pues no había mucha regulación en transporte allá en Villavicencio, entonces yo los cargaba para el colegio y salía de ahí para los trabajos y me movía y después para la universidad. Entonces claro, esa moto me gastaba como 1 galón de gasolina en la semana. Tras 3 años de duro trabajo, logró al fin graduarse. Soy graduada como contadora con un título universitario en finanzas públicas, mira, aquí lo tengo que especialista en finanzas de la Universidad de Los Llanos en Colombia, en Villavicencio. Fue bonito y ver, pues yo ver a mi mamá cómo se graduaba, como que me inspiraba a mí, sí. Uno sale de la universidad con lo teórico, más no con lo práctico. Pero algo que yo he tenido y siempre le aconsejo a las personas es rodéense de buenas personas, de gente profesional, de gente buena. Todo lo que yo escribí en ese papel, eso todo se me dio, con muchas lágrimas también en cada escalón. Cada escalón que daba, pero todo se me daba. O sea, es algo tan curioso. No sé si, por ejemplo, con el tema de la casa. El tema de la casa es como el primer reto que se me pone, ¿no? Entonces yo no tenía vida crediticia. Pues después ya fue que compró una casa súper bonita, en un barrio bonito. O sea, nada que ver con la primera donde vivíamos. Una casa de 2 pisos. Yo me acuerdo cuando llegué a esa casa, estábamos felices ahí, como incluso yo me acostaba en el piso y como que sentía esa paz porque el ambiente cambió totalmente. Esa casa me tiene muchos buenos recuerdos, la verdad. O sea, yo la podía mantener viviendo en esa casa sin tener necesidad de salir. Yo ahí tenía, o sea, todo. Y me sentía muy cómoda. Yo creo que nunca me voy a sentir tan cómoda de cómo me sentía en esa casa, la verdad. Con sus metas cumplidas y una vida cómoda, decidió viajar a los Estados Unidos para comenzar de nuevo. Su hija mayor, residente en este país, le ofreció reunirse con ella. Y yo ya les dije, me voy para Estados Unidos, sabiendo que aquí iba a iniciar de ceros también. O sea, muy consciente. Soy una mujer de retos. Me gustan los cambios y me gusta la adrenalina. Y cuando a mí me dicen no, yo sé que sí. Yo llegué, vendí mi camioneta, la último modelo que tenía.
La vendí, quedé con $10,000 y a los 8 días ya no tenía sino 5,000 porque ya me había comprado un carro, porque es lo primero, ¿no? El carro, ya había matriculado a mi hija la menor en el colegio y bueno, estoy lista para empezar a trabajar, ¿no? Yo toqué puertas y llegaba, bueno, chao, no, de pronto la llamamos, aquí, por aquí pasan, en vez pidiendo trabajo las personas. Y ya entonces llega este mensaje de que si para trabajar con este señor. Y yo me fui. Yo me imaginaba una ferretería, algo con vidrios y todo. ¿Qué? Que era una casa por allá en una zona un poco como regular. Y no, el trabajo era en su casa del señor y era limpiarle y lavarle lavadoras porque él arreglaba esos productos. Entonces yo tenía que ir a lavar y toda esa vaina y bueno, que me pagaba 10 la hora. Yo le dije, pues hagámosle. Eso tenía afuera lavadoras viejas, refrigeradores, todo. Y ya se me viene la idea porque ya una vez lo acompañé a La Pulga a vender productos. Y yo dije, pues yo como que me voy a poner a vender productos, compro unos pallets y voy a empezar a vender yo. Y sí, así empecé. Alquilé, compré donde unos turcos unos pallets y me fui a vender los fines de semana porque allá uno renta el espacio, $30. Sábado y domingo por día, ¿no? Iba y me iba con mis hijas y eso era cargue en ese carro todo el fin de semana, lleve, descargue, ponga. Porque yo me di cuenta de que yo vendía y vendía. Y yo dije, esa cargadera con productos cada 8 días. Si eso era cargue y nos tocaba hacer hasta 2 o 3 viajes porque el carro que tenía era pequeño. Entonces era cargue y descargue y otra vez. Entonces yo dije, no, busquemos un espacio. Entonces aproveché. En ese entonces imprimí unas tarjetas y ya llamé, ya tenía la bodega y empecé a decirle a la gente que me compraba que me iba a trasladar a una bodega. Y a la gente, ay, Argenis, pero usted se va a poner a pagar una renta en ese entonces como que $1,000, $950. Usted va a pagar eso y eso usted va a firmar un contrato y ahí usted ya tiene que todo el año usted va a estar ahí pagando. Después de que aquí firme un contrato, aquí le meten a uno mucho miedo, ¿no? Al comienzo, terror. Yo le dije, no, hagámosle. Pero empezó a callar bocas y lo digo porque dentro de la familia también muchas veces la desanimaban. O sea, ay, ¿usted qué va a hacer? Usted no va a poder, consígase a alguien, ¿no? Y eso sí me acuerdo. Primer día que abrí la bodega vendí un refrigerador. El primer día. Y ahí se empiezan a dar las cosas porque no tenía para el inventario, porque ya una bodega había que llenarla. Nadie le pudo cortar las alas. Y entonces el dueño de esas bodegas, un turco, me dijo, no, si quiere le vamos a dejar un camión para que lo realice y cada mes nos los va a pagar. Y así fue que hice inventario. Entonces ellos me dejaban los camiones de productos, yo revendía y les pagaba a ellos y ellos volvían y me saltaban otro camión y así fue creciendo mi inventario. En ese entonces yo era Zoila, ¿no? Yo no tenía empleados ni nada, ¿no? Yo soy la que limpio, la que llevo, la que... Y hubo un momento que nos llegó una troca y mi mamá casi no tenía producto para vender y ella compró una troca, pues estaba empezando a iniciar a comprar sus propias trocas porque antes se la compraba a alguien más. Entonces yo me acuerdo que ella compró una troca y todos los productos le llegaron dañados. Todos. Y claro, yo le estaba ayudando a bajar los productos y yo miraba todo eso roto, oxidado, o sea, inservible, todo inservible. Y claro, yo decía, si yo me empecé a asustar, no me imagino mi mamá, porque como te digo, ya no tenía casi productos. Incluso llegué a pensar que ya eso iba a llegar ahí, o sea, que ya el negocio iba a llegar ahí porque en serio fue un golpe yo creo que duro, pero no, yo la veía llamando y mirando cómo solucionar, diciendo no, o sea, comprometiéndose a que de pronto con las otras personas que ya conocía, que le prestaran, digamos que le hicieran un préstamo para volver a conseguir y ahí es donde yo te digo otra vez que la persistencia de ella la mentalidad que tiene es muy, muy grande. Su incansable labor y gran trayectoria la han convertido en un modelo a seguir para quienes la rodean. Yo a mi mamá la describo como una mujer, pues ejemplo a seguir, emprendedora, ella como energética, da mucha energía cuando habla, no sé, como poderosa.
pues ella es muy disciplinada con ella misma, ella es muy sana con eso de la comida, es muy estricta con su horario de dormir, del gym, ella es muy disciplinada con ella misma, yo creo que la mejor versión de la mujer que uno quiere ser, ¿sabes? Porque tiene su empresa, es su propio jefe. Mi mamá es una tesa, sí, mi mamá es una tesa. O sea, por todo lado, uno donde la vea, ella siempre saca adelante, o sea, como que se demuestra mucho, se resalta mucho. A pesar de todos los obstáculos que ha tenido, siempre ha como avanzado y ha salido adelante. El negocio de la abuelita se llama Home Appliance GL. Cuando yo sea grande, yo también me gustaría hacer un negocio y es una buena idea hacer un negocio así. Yo tengo en mi mente a Argenis cuando estaba en la finca y montaba ese caballo y galopaba con toda y esa mujer mandaba el lazo a coger ese becerro y lo tumbaba y se bajaba de todo el caballo y decía, no, ay Dios mío. Mi negocio ha venido creciendo voz a voz. Voz a voz. No ha sido que yo he venido con las miles de campañas desde no. A medida que va pasando el tiempo va uno implementando nuevos recursos, ¿no? Y en ese entonces, como los primeros 2 años, como te decía, yo era soy la que hacía todo. Pues hoy en día ya gracias a Dios tengo para pagar a 2 personas. De su padre aprendió el valor de la palabra. Por eso garantiza y da seguimiento a cada electrodoméstico que vende en su tienda, asegurando la confianza de sus clientes. Bueno, es algo que a mí me nace y que yo me pongo como en la parte del cliente. Si va a venir acá a dejar 500, 1,000 o $2,000 que ha trabajado, ¿cierto? Es de mi parte poderle entregar un producto y poderle hacer un seguimiento y poder que la persona se sienta satisfecha con ese producto que se lleva y que le va a suplir una necesidad. Es muy bonito sentir como esa tranquilidad y por eso si alguien se llevó un producto no le funciona, pues son electrónicos, o sea, puede pasar, no pasa, o sea, no, pero si pasa, yo soy de responderle, de devolverle o de reemplazarle su producto, además que yo doy garantía de mis productos. En cada producto que lleven de acá, una estufa económica en luz, una estufa que, bueno, digamos que previene de pronto incendios. Hay unas estufas que de pronto no funcionan si no tienen la olla encima. Entonces, por ejemplo, me han llevado productos, estufas como estas que donde tienen niños pequeñitos, que donde están los abuelitos, que todo esto para que ellos tengan menos riesgo de un accidente, ¿no? Entonces, cuando uno brinda un servicio de esta manera, me parece que es muy gratificante para el cliente poder tener la comodidad, ¿no? Y hay de gustos, hay diferentes gustos, ¿no? Entonces el que quiere el refrigerador con la pantalla y que le salgan sus videos, sus fotos, bueno, pues ahí está también. Esa mensaje sí es para el latino, que crean, que no sé, que sí como trabajan y ponen todo el esfuerzo en un restaurante o en esto, lo pueden hacer con una empresa que ellos quieran iniciar. Y con su trabajo de dureza y de constancia lo van a lograr. Hay que siempre tener muy claro un focus y una creencia de que se va a lograr y por arte de magia, trabajando duro, se dan las cosas. Y con una mirada llena de esperanza hacia el futuro, Argenis Gamba se compromete a trabajar codo a codo con su comunidad, forjando nuevos proyectos que no solo impulsan el crecimiento económico, sino que también fomentan la unión y el apoyo mutuo. Y es que su deseo de ayudar a otros a superar sus propias adversidades refleja la esencia de lo que ha sido su viaje, su travesía, la creencia de que juntos podemos transformar la realidad. En cada paso que da, Argenis se convierte en un faro de inspiración, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la comunidad, que la unión hace la fuerza y que el poder de levantarse una vez más por el bien de todos.